Quisiera darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, así que vamos a decirlo a la 1, a las 2 y a las 3. Bienvenidos, ¿verdad? También feliz cumpleaños a Carlos, ¿verdad? Que cumplió años. Está, como dicen, de manteles largos, ¿verdad? Cumpliendo años, así que qué bueno. Vamos a orar y vamos a poner el sermón ya para predicar en esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más. Qué hermoso privilegio, Señor, poder dirigirme a tu pueblo, Señor, con la palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Esperamos, Señor, que esta palabra no sea solo para entretener, sino que sea una palabra que realmente, Señor, nos haga pensar, meditar en ella y hacer los cambios si es que hay que hacerlos, Señor, o reforzar aquellas áreas en las que ya estamos haciendo para agradarte a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que guía toda verdad y el que convence de pecado, nos hable en esta mañana, Señor, y nos ayude a nosotros a hacer lo que tú nos estás llamando a hacer. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy estamos casi muy cerca de terminar nuestra serie de sermones acerca de recuperando los valores cristianos. Y hoy vamos a hablar de un valor muy importante que se llama la honestidad, el ser transparentes, el siempre hablar con la verdad. Eso es muy importante. Aunque el apóstol Pablo le habla aquí a la colonia de Efesios, los Éfesos, esto es importante para todo el mundo, es relevante para nosotros hoy. No hay nada más hermoso que tratar con una persona que es honesta, ¿no es cierto? Todos queremos tratar con personas que son honestos en los negocios, son honestos en su forma de trabajar y de actuar. Así que eso es muy importante. Y Pablo sabe que habla esta sobre la honestidad a la iglesia de Éfeso porque sabe que hay un problemita ahí que hay que resolver. Algunas personas quizás son nuevas, conociendo la nueva palabra del Señor Jesucristo y todavía eran deshonestas, así que Pablo empieza a hablarles a ellos. Y en el capítulo 4, versículo 25 de Efesios les dice esto, dice, por lo tanto, dejando la mentira, el primero, dejando la mentira como cristianos, como creyentes, ya no debe ser una práctica nuestra el mentir. Eso que quizás llegó tarde al trabajo y es que el tren me detuvo ahí en la línea. No, ya eso ya no se puede poner ninguna excusa. Esas mentirillas que decimos, mentiras blancas para que no se enoje conmigo, tampoco las podemos decir. Así que Pablo dice, dejando la mentira, hable cada uno con qué? Con la verdad. Ahora, la verdad tiene que decirse con amor, con misericordia, sin la intención de herir a la persona, sino para edificar, para corregir, para motivar a la persona hacia adelante. Dice, por lo tanto, cada uno deje la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos parte del miembros del cuerpo de Cristo. Y eso nos recuerda que nosotros aquí somos como una familia, y más que una familia somos un solo cuerpo. Que cuando nosotros maltratamos a una parte de nuestro cuerpo, todo el cuerpo lo siente. Así que cuando nosotros nos mentimos, espero que aquí no pasa eso, pero cuando en una comunidad de fe se miente, empiezan a brotar problemas, divisiones. Así que Pablo empieza a corregir esto y dice, mejor cada uno de nosotros debemos de ser honestos y hablar siempre con la verdad. Y es que la honestidad es un valor que va más allá de solamente decir la verdad. Porque una persona puede decir la verdad porque se vio forzado a hacerlo, porque no tuvo otra opción. O sea, no es honesto completamente solo por decir la verdad, sino que la honestidad tiene que ver con decir la verdad en todo tiempo, aun cuando no nos presionen, aun cuando no nos encuentren en un error, debemos siempre decir la verdad. Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando una persona es arrestada y la policía lo lleva ahí con las esposas y viene y dice, mire, es que usted hizo, no, yo no hice nada de esto. Y cuando le presentan las pruebas, no le queda otra opción que decir, bueno, sí, es verdad, entonces ni modo, voy a tener que recibir la sentencia que corresponde por los cargos que me están imputando. Entonces no fue honesto completamente, sino que dijo la verdad porque se le presentaron las pruebas. Su intención fue esconder la verdad. Así que solamente decir la verdad no es ser honestos.
Así que es importante que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y digamos la verdad siempre, aun cuando eso muchas veces puede estar en perjuicio de nuestro bienestar. Porque no siempre decir la verdad es algo bueno para nosotros, ¿verdad? De hecho, Jesús murió en la cruz por decir la verdad. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado de ser honestos siempre, y como cristianos debemos de ser sinceros, honestos, sin esconder dobles intenciones, sino que nuestro corazón debe ser de una sola pieza. Por eso se llama de la integridad. Integridad quiere decir una sola pieza. Por eso nosotros debemos de hablar siempre con la verdad. Nunca esconder la verdad, nunca teñir la verdad, sino decirla como debe ser. Y es que cuando somos honestos, cuando decimos la verdad en todo momento, sin necesidad de que alguien nos presione, sin necesidad de que alguien como dicen por ahí, nos encuentre en la mentira y entonces nos dice, mira, vas a tener que confesar. Estamos entonces nosotros reflejando el carácter del Señor. Ya nosotros estamos aprendiendo a ser en forma como Dios quiere que nosotros seamos, siempre diciendo la verdad. Porque la Biblia nos dice que Dios no miente. Así que nosotros tampoco debemos de mentir, debemos de ser honestos. Eso nos refleja que el carácter de Dios ya se está formando en cada uno de nosotros. En cambio, el no ser honesto, ni vivir en la verdad, produce agotamiento constante de aquel que miente. Por ejemplo, la persona que es adúltera anda siempre escondido para que no lo vean, para que no lo encuentren en el error. El ladrón siempre anda preocupado viendo a ver que la policía no lo descubra. El mentiroso siempre anda tratando de poner mentira sobre mentira para poder hacer o verse creíble. Hay ansiedad, hay miedo, hay temor, es más, la Biblia dice que el malvado huye sin que nadie lo persiga. Porque eso es lo que produce el ser deshonesto. El sentimiento de culpa, de persecución, estar siempre a la defensiva, no estar en paz. Así que además de estar siempre eso a la defensiva, está siempre ansioso, con temor de que se descubra la verdad y todo ese castillo de naipes que se ha formado se derrumba, que se destruya su familia por una mentira que está tratando de cubrir. Así que es mejor ser siempre honesto y actuar bien. Un ejemplo de cómo en la Biblia nos habla de las consecuencias de no ser honesto, la encontramos precisamente en el libro de Génesis, y hemos estado hablando de Adán y Eva constantemente durante esta serie, porque ahí fue donde empezó el pecado de la humanidad, ahí es donde empezó la deshonestidad en las personas. Porque Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios, el haber cometido el pecado de la desobediencia, de comer del árbol, del fruto, del bien y el mal, no fueron honestos con Dios. Así que trataron de esconder su responsabilidad para no sufrir las consecuencias. No dijeron, hicimos mal, vamos a ir delante del Señor, vamos a confesar, no. Y como es habitual, Dios venía siempre, todos los días a buscar a Adán y Eva en el jardín, porque Dios tenía una comunión bonita, hermosa con Adán y Eva, como la espera tener con cada uno de nosotros. Dios viene a nosotros y nosotros podemos ir a Él libremente. Así que Dios empieza a buscar a Adán y Eva y al no verlos, los llama a encontrarse con Él. Y ante este hecho, Adán y Eva salen de donde estaban escondidos y le dicen al Señor que se escondieron porque tenían miedo, tenían temor. Es más, vamos a leerlo en la Biblia para que usted diga, el pastor está contando una historia inventada, ¿verdad? Así que Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10 dice así: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Qué ilusos, ¿verdad? Pensar que Dios no los iba a ver si Dios lo ve todo. Y entonces sigue diciendo el relato bíblico, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?
Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Así que yo quiero que usted vea lo que Adán y Eva están diciendo. Estoy desnudo. En esos momentos ellos no sabían nada acerca de la desnudez. Y el Señor dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? Comieron del árbol del bien y del mal. Así que ya Dios lo sabía. Pero lo que más debemos de encontrar aquí es que Adán y Eva estaban escondidos porque tenían vergüenza. Cuando las personas son deshonestas, se esconden detrás de la mentira. Se esconden detrás de esa doble cara, porque tienen miedo de ser descubiertos realmente como son. Así que, pero algo muy importante, Dios, al igual que lo hizo con Adán y Eva, quiere que las personas también salgan de ese escondite, de que les muestre la mentira, quitarse esa máscara, y espera que nosotros nos llama para que, no para condenarnos, no para juzgarnos, sino que nos llama para que nosotros podamos ser libres de la culpa que la deshonestidad trae sobre nosotros y que aprendamos o que aprendamos a hablar siempre con la verdad. Así que Dios no sé qué les pasaba a usted, que a veces vemos algunos videos donde dice la mamá está con una, ¿cómo es que le llama? Una chancla, una chancleta, ¿verdad? Salga de ahí que no le voy a pegar, ¿verdad? Entonces el niño no sale, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios nos llama a su encuentro para la misma manera como lo hizo con Adán y Eva. Supo que fallaron, supo que pecaron, los perdonó, los vistió, les quitó su desnudez, les trajo de nuevo dignidad y los envió entonces al mundo a poder hacer lo que Él pensaba desde el principio, a multiplicarse, a ser fructíferos sobre la tierra. Así que si has sido deshonesto y sientes que Dios te está llamando, sí, te está llamando para que asumas tu responsabilidad, pero no para hundirte ni condenarte, sino para reconstruir tu vida y ayudarte a seguir adelante con el propósito que Él ha propuesto para su vida. Así que solamente cuando nosotros somos honestos podemos vivir y disfrutar de estar en paz. Cuando no mentimos a nuestro cónyuge, cuando somos honestos en nuestro trabajo, cuando llegamos al final de nuestro día, podemos decirle al Señor, Señor, gracias, porque con mis defectos y virtudes pude llegar hasta el final del día y sé que me he mantenido firme contigo. He sido honesto con los que están alrededor mío y estoy en paz con Dios. Y créame, usted pone la oreja ahí en su almohada y empieza a dormir y a dormir tranquilo, porque sabe que su conciencia está limpia, porque está en paz con Dios, está en paz con las personas que están a su alrededor. Así que ser honestos es ser transparente y eso es el primer paso. Yo diría que es un paso gigante para empezar a sanar los errores del pasado, para empezar a restaurar relaciones dañadas como matrimoniales, relaciones con los hijos, relaciones en el trabajo y recuperar la confianza de la gente. Porque cuando las personas saben que usted es honesto, van a decir, esta es una persona en la cual yo puedo confiar. Cuando usted es honesto en sus negocios, la persona le va a llamar para hacer negocios con usted. Cuando usted es una persona honesta, sabe que es una persona con la cual pueden confiar y entonces incluso van a querer ser amigos con usted. Porque las personas saben que cuando somos honestos recuperamos incluso relaciones dañadas por nuestros mal actuar en el pasado. Pero hay después de 4, hay 3 áreas en nuestra vida donde nosotros debemos de ser honestos. Y la primera de estas es que nosotros debemos ser honestos, transparentes y siempre decir la verdad delante de Dios. La segunda, debemos de ser honestos y transparentes con nosotros mismos. Y la tercera, debemos ser honestos y transparentes con todas las demás personas. Nos gusten o no nos gusten. Sean nuestros amigos o no sean nuestros amigos, debemos ser siempre honestos con las demás personas. Y es que en cuanto a ser honesto con Dios, debemos de seguir las enseñanzas que nosotros encontramos en el rey David. Hoy leímos el Salmo 51. Y en el Salmo 51 es cuando David se da cuenta que no se puede esconder del Señor, como no se pudo esconder a Adán y Eva, porque Dios sabía dónde estaban.
La historia es que David peca con el pecado del adulterio. Cuando los reyes tenían que salir a la guerra, David no salió, se quedó ahí en el palacio y adulteró con la mujer de su coronel del ejército, de Urías. Y pecó. Y trató de esconder su pecado, trató de esconderse de su poder y planear todo para que nadie se diera cuenta de su error, de su pecado, de su mentira. Y no solamente se contentó con eso, sino que envió a matar al esposo de esta mujer poniéndolo al frente de la batalla. Así que David escondió su pecado. Así como Adán y Eva se escondieron entre los árboles y los arbustos, David se estaba escondiendo en su poder de creer que podía borrar con sus acciones el pecado que había cometido. Pero no fue así. Así que en el Salmo 51, en el versículo 3 y 6, David finalmente abre su corazón al Señor, sale de su escondite, así como salió Adán y Eva de los arbustos, y empieza a confesar ese pecado delante del Señor. Reconoce su pecado, ya no responsabiliza a nadie más, sino que se hace dueño de sus actos. Y entonces en el versículo 3 al 6 dice así: yo reconozco mis transgresiones. Y es ahí donde empieza la sanidad. Es ahí donde empieza, cuando nosotros somos honestos, a empezar a reparar todas las destrucciones que nosotros hayamos hecho en el pasado. Tanto para con nosotros, para con nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Es ahí cuando nosotros empezamos a reconstruir nuestra vida. Cuando reconocemos nuestras transgresiones. Transgresión es la falta, es romper el status quo, romper la ley, lo que debe ser. Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, porque cuando mentimos, cuando no somos honestos, eso no se borra, eso está ahí siempre. Y dice David, está ahí presente, no me deja en paz, me roba la tranquilidad. Y sigue diciendo, contra ti he pecado. Y es que nosotros no solamente pecando, cuando somos deshonestos, pecamos contra Dios, nos ensuciamos nosotros mismos, pero también dañamos a otras personas. ¿Recuerdan hace unas semanas que hablamos del hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando él entró en razón, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y cuando llegó delante de la casa de su padre, dijo, he pecado contra ti y contra Dios. Y eso es reconocer nuestras faltas. Fue ahí cuando empieza la restauración. Fue ahí cuando el Padre lo vistió con ropas limpias, con sandalias, con anillo, que lo hacía regresar a su familia. Cuando nosotros empezamos a ser honestos, empezamos a reparar todos los errores y las consecuencias del pasado nuestro. Así que, cuando David dice, contra ti he pecado, solo contra ti, he hecho lo malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. David dice, he pecado, Señor, y ahora asumo mi responsabilidad y sé que lo que tú decretes contra mí va a ser justo, me lo merezco. Es más, de hecho, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Así que, pero Dios es tan misericordioso que perdonó a David y le devolvió ese espíritu de paz y de tranquilidad. Así que David acepta la responsabilidad de sus actos. Y sigue diciendo, yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas. La verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y yo quiero que resaltemos la última oración que dice que me has enseñado sabiduría. Porque si algo que debemos de aprender nosotros es aprender a ser sabios. Por eso necesitamos que Dios nos ayude. Porque como seres humanos desde pequeños, aún desde muy pequeños, empezamos a veces a mentir, a no ser honestos. O dígame si usted que ha tenido hijos, nietos, sobrinos, cuando tienen la edad de poder hablar y hacen algo que usted dice que no hagan y por ejemplo dicen, ¿quién quebró este juguete? Yo no fui, no sé quién fue, ¿verdad? Desde ahí empezamos con la deshonestidad y empezamos a crecer y las mentiras ya son diferentes. Pero empieza ahí, desde pequeño.
Así que debemos de ir aprendiendo nosotros, porque esas son costumbres aprendidas. Así como se aprende a ser honesto, también se aprende a ser deshonesto. El apóstol Pablo, ahora que estamos aquí, el apóstol Pablo decía, no se confundan, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que también a ser deshonesto se aprende, pero también se aprende a ser honesto. Por eso, como padres de familia, tenemos también nosotros una responsabilidad, y es de nosotros modelar a nuestros hijos el ser honestos, para que ellos aprendan. Y en algún momento van a querer imitarnos a nosotros, porque nosotros somos honestos. Así que, y Dios nos utiliza a nosotros como instrumentos, como maestros, para pasar de generación a generación ese deseo de agradar a Dios con nuestra honestidad, siendo transparentes, hablando siempre con la verdad. Así que esa es una responsabilidad nuestra. Y en nuestra relación con Dios es imposible esconder nuestras faltas delante de Él. Así como Adán y Eva no se pudieron esconder, así como David no pudo esconderse detrás de su poder, no hay lugar en este mundo donde nosotros podamos ocultarnos o ocultar nuestras fallas delante de Dios, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Hay personas que pueden ocultar la suciedad debajo de una alfombra, ¿verdad? Como dicen, ay, vienen los vecinos, qué rápido, no me dio tiempo de limpiar, y ponen la basura debajo de la alfombra. Bueno, nosotros como personas, cuando fallamos al Señor, no hay lugar donde esconderse, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Así que no hay forma de cómo esconderse de Dios. Es como cuando usted jugaba a escondidillas con sus hijos. ¿Jugaron alguna vez a esas escondidas? Sí, que le decían, bueno, voy a contar hasta 3. Y usted contaba 1, 2, 3, se escondía al niño. Usted sabía dónde estaba. Por más que se buscara, usted sabía dónde estaba. Y eso pasa con nosotros. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Es más, el mismo David dice en el Salmo 139, 7 y 9, dice así, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Así que, sabiendo que Dios está en todo lugar, que Dios todo lo ve, que no podemos esconder nada, ¿no sería mejor ser transparentes, ser honestos con Dios y hablarle a Él con la verdad? De todos modos, Él ya lo sabe todo, ¿verdad? En lugar de ser deshonestos como Adán y Eva, bueno, es que la mujer que me diste fue la que me convenció de comer del fruto perdido. Y la mujer dice, bueno, es que la serpiente que tú criaste, tú tienes la culpa por criar esa serpiente que me engañó. Y por eso yo comí y le di de comer a mi esposo. En lugar de hacer eso, en lugar de empezar a inventar excusas, ¿por qué no somos honestos y le decimos al Señor, esta es mi falla? Por eso debemos de aprender de David y ser transparentes, reconocer nuestras faltas. Y él dice, contra ti he pecado. Así derribamos los muros, quitamos los escondites y abrimos nuestro corazón al Señor para ser sanados y para estar en paz con Él y estar en paz con nosotros mismos. Así que eso es importante. Miren la conclusión tan hermosa que llegó el rey David, y lo leímos ahora en el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí David está reconociendo, Señor, yo sé que he fallado, yo sé que soy pecador, pero yo sé que tú tienes el poder para no solamente limpiar mi pecado, también restaurarme a mí y empezar a caminar por el camino correcto, por el camino de la honestidad. Y es que la honestidad se vive y se modela cuando nosotros mismos reconocemos que somos débiles, también reconocemos nuestras fortalezas, pero sobre todo reconocemos que somos débiles. De hecho, el apóstol Pablo en Corintios capítulo 2, en 2 Corintios capítulo 4, perdón, él nos describe a nosotros como vasijas de barro, que somos frágiles, fáciles de quebrar. ¿Alguna vez se le ha quebrado a usted una vasija de barro?
A mi esposa le gusta sembrar plantas y a veces yo soy muy torpe y estoy limpiando algo, ¡pum!, cae la maceta de barro. La vasija, ¿por qué me la quebró? Bueno, pero cuando cae la maceta de barro se rompe, ya no hay nada que hacer. Por más que usted la pegue, ya no queda igual. Bueno, Pablo dice, ustedes son frágiles, fácil de quebrarse, de equivocarse, pero a la misma vez ustedes pueden tener el poder de recibir esa presencia de Dios en ustedes. ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de esa presencia de Dios? Siendo siempre honestos, tratando de hacer lo que le agrada a Dios. Mire, si usted cree que usted no se equivoca, si usted cree que usted es perfecto, usted no es cristiano. Los cristianos son aquellas personas imperfectas que necesitan de Dios para corregir su vida. De hecho, Gálatas 6:3 dice ahí, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y no hay nada más feo o terrible que es engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es hacernos pasar por ingenuos. Pensar que nos podemos engañar a nosotros mismos. Porque cuando no somos honestos, cuando no somos transparentes con nosotros mismos, podemos caer en la tentación de racionalizar nuestro pecado. Y entonces, pero no, es que yo tengo razón de haber actuado así. Yo tenía derecho a decirle 4 a esta persona porque me ofendió en esta mañana. Y si me ofende a mí, mi orgullo, a mí nadie me pisotea. Por eso yo tuve la oportunidad y le di 4 golpes más y le dije todas las ofensas posibles para que se sintiera realmente que yo mando. Bueno, podemos racionalizar y decir, yo tuve la razón, pues yo me salté ese alto porque yo tenía razón, iba muy tarde para el trabajo y entonces por eso yo rompí la ley. No, pues empezamos a racionalizar nuestras faltas cuando no somos honestos con nosotros mismos. Hacemos como Adán y como Eva. Ya les dije, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a culpar unos a otros y a culpar últimamente a la serpiente. Y culpar a Dios por haber creado a la serpiente. Empezaron a justificarse y a culpar a otros. Así que cuando nosotros empezamos a dejar de autojustificarnos, como el que tiene una adicción, dice, no, es que tomé porque perdí el trabajo. No, tomé porque tengo un trabajo nuevo. Tomé porque me enfermé. No, tomé porque ahora estoy sano. Tomé porque perdí este dinero, tomé porque me gané más dinero. Siempre habrá una manera para justificar nuestras faltas y no podemos ser honestos con nosotros mismos. Pero cuando nos responsabilizamos de nuestros errores, iniciamos ese camino correcto hacia la integridad, hacia la rectitud, hacia corregir todo aquello que se está derrumbando en nuestra vida. No hay nada más hermoso que las personas nos hablen con la verdad. Eso es importante. Esos son pasos positivos para que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Y así las demás personas, empezando por nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, pueden ver en nosotros un cristianismo verdadero. Cuando lo que nosotros decimos es lo que hacemos. Eso es honestidad. Eso es vivir en transparencia. Vivir la verdad en nosotros. Porque cuando nosotros hacemos esto, somos transparentes con nosotros mismos, reconocemos nuestros errores, tratamos de corregirlos, aceptamos nuestra responsabilidad. Si hacemos esto, estamos dando los primeros pasos para seguir el camino del Señor y estar en paz con Dios, con nosotros mismos y también con los demás, así como nos lo pide el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Así que esto es importante, que somos un solo cuerpo, porque en nuestra comunidad como hermanos y hermanas en Cristo, no hay algo que dañe más a una comunidad de fe que el engaño o que las personas sean deshonestas. Cuando las personas son deshonestas, cuando sus líderes engañan, cuando tienen una doble vida, eso derriba, destruye cualquier comunidad de fe. Cuando somos deshonestos, el sentido de unidad empieza a desquebrajarse y empiezan a surgir las rencillas,
los enojos y hasta la división. Y entonces, porque no son honestos. Y en lugar de corregir los errores, prefieren dividir, prefieren enojarse, prefieren hacer cualquier otra cosa menos lo que el Señor nos pide. Recuerde que el Señor nos dice, procuren estar en paz con todos. Hablen siempre con la verdad. Eso nos está llamando a ser honestos. Y esto no es solamente real en la comunidad de fe, porque recuerden, no somos perfectos, ¿verdad? Si usted anda buscando una iglesia perfecta, nunca la va a encontrar. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos seres humanos que vamos en camino a la formación de la imagen de Cristo en nosotros. Y cada día, mientras tomamos en consideración todas las enseñanzas y guías que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra, empezamos a mejorar cada día. Por eso Filipenses 1:6 dice que vamos como la luz del día, como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que la comunidad de fe, incluso esta que tanto amamos, no es perfecta. En algún momento me iré a equivocar, quizás usted se va a ofender por algo que yo diga o qué sé yo, ¿verdad? Así que si piensa que esta es perfección, aquí no hay. La perfección la encontramos en Dios y cuando estemos allá en el cielo todos, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos que lidiar unos con otros, aprender a convivir unos con otros. Y en la comunidad cristiana también debemos aprender a ser honestos. Y la honestidad no solamente tiene que ser aquí, porque cuando somos honestos aquí, aprendemos a vivir allá afuera también. En el matrimonio, en la familia, en el lugar donde trabajamos, en la escuela, en todo lugar. Así que debemos de hacer lo que dice el apóstol Pablo, dejar atrás la mentira, porque la mentira siempre lleva a daños mayores y algunas veces a daños irreparables. Hay personas que se han divorciado por una mentira y nunca más pudieron restaurar esa relación. Hay personas que por una mentira perdieron una amistad de años. Lo que duraron construyendo por muchos años, en un momento de deshonestidad, se quebrantó esa mentira. Se quebrantó esa relación, perdón. Así que el ser deshonestos tiene muchos perjuicios. Así que es importante que desechemos la otra cara de la honestidad. La otra cara de la honestidad, que es la hipocresía, el tener doble cara, doble discurso. Así que hay que desechar la hipocresía y decir, no decir verdades a medias, que es otra mentira también. Debemos de ser siempre honestos, decir la verdad en toda ocasión, pero decirla con amor, con la intención de restaurar, de edificar y no de destruir. ¿Me entiende bien? No es de herir a la otra persona, es de restaurar, de corregir y de enseñar, tal como lo hace la palabra del Señor con nosotros. Por eso 1 Juan 1:7 dice así, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué hermoso poder vivir en esta comunión, en esta unión del Señor, siendo honestos, confesándonos nuestras faltas, porque eso podemos estar seguros que como el Señor perdonó a Adán y Eva, como el Señor perdonó a David, también nos podrá perdonar a nosotros cuando podemos fallar, porque Él nos conoce. Así que, ¿cómo podemos nosotros entonces aprender a vivir en la verdad? A decir la verdad no cuando somos forzados, sino porque ya es algo natural en nosotros, algo que nos pertenece. Bueno, la clave está en el consejo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, capítulo 37, esto es lo que nos dice Jesús. Y yo quiero que se lo grabe ahí en la mente. Dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, debe ser no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Por eso cuando usted se queda con la duda, ¿le digo la verdad o no se la digo? Usted está navegando en dos mares, tiene que tomar una decisión. ¿Le digo la verdad o no se la digo? Si usted empieza a quedarse en el centro, no, mejor le voy a decir esto para que no se enoje conmigo. Ya perdió.
Mejor dígale, bueno, voy a ver cómo le digo la verdad sin herir, con amor, con la intención de construir, ¿verdad? Así que, porque cualquier otra cosa proviene del mal. Por ejemplo, si yo digo, hermano, nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Si usted realmente no va a venir, diga, no, hermano, no voy a poder venir, no cuente conmigo. En lugar de decir, voy a hacer todo lo posible para estar ahí, y usted sabe que no lo va a hacer. Entonces, mejor es hablar con el sí o con el no, ¿verdad? O como el jovencito que no quiere casarse, o la persona que no quiere estar en un trabajo. ¿Te gusta el trabajo? Bueno, no me gusta, entonces busque otro trabajo. Hay que ser honestos, decir sí o decir no, cuando hay que decirlo, ¿cierto? Así se evitan todos los problemas. Es que usted me dijo, ay, ¿qué le habré dicho? Porque yo me inventé una larga y otra corta y ya no me acuerdo qué le dije. No, que nuestro hablar sea sí o no. Eso es ser honestos también. Así que muchas veces eso no es popular, ¿no es cierto? Tampoco le estoy diciendo que usted sea como muchas personas que dicen, es que yo no tengo filtros y yo digo las cosas como son. No, no es cierto. Las personas tienen que pensar lo que dicen, porque las palabras tienen el poder de construir y de destruir. Y nosotros como cristianos estamos llamados para construir, no para destruir. Para edificar y no para destruir. Así que piensen muy bien, mediten las palabras. Así como usted quiere que lo traten, usted trate también a las demás personas. Hablamos de eso la semana pasada, la regla de oro, y la semana tras anterior. Como usted quiere que lo traten, así trate también a las otras personas. Así que a veces el Señor nos habla muy fuerte. Bueno, nuestro hablar es sí, nuestro hablar es no. No hay nada en medio. Porque una comunicación así de clara, diáfana, siempre honesta es el camino correcto para ser honestos y transparentes y vivir en la verdad. Las personas saben que usted no va a engañar. Las personas saben que usted no le va a dar un billete de $3 porque dice, no, este me va a engañar. No, usted sabe que siempre va a decir la verdad, puede confiar en usted, puede hacer tratos con usted. Porque hablar con la verdad sin herir, sino hacerlo con misericordia, con empatía, brinda un ambiente seguro, un ambiente confiable. Y en este ambiente la persona sabe que puede sentirse cómoda, puede hablar, no solamente hablar, puede abrir incluso su corazón y expresar sus emociones sin temor a ser juzgado. En ese ambiente que podemos crear de saber que las personas no van a salir a contarle a todo el mundo lo que nosotros podemos entrar en esa comunión de honestidad. Podemos ser transparentes, hermanos. Estoy luchando con esto y esta otra debilidad que tengo. Puede orar por mí y usted se compromete a orar, a edificar a esta persona. Tenemos que crear ese ambiente donde podemos ser honestos sin temor a ser juzgados. Porque el ser honestos, el ser transparentes, el vivir en la verdad, atrae como un imán las bendiciones de Dios. Porque además de abrirle la puerta a Dios, cierra la puerta a la tentación, al autojustificarnos, pero abre el camino para fortalecer nuestras relaciones con los demás y con Dios. Así que es nuestra responsabilidad el dejar de esconderse como se escondió Adán y Eva, el dejar de esconderse como se escondió David, y debemos entonces abrirnos delante del Señor, delante de las personas, y así entonces podremos caminar con la frente en alto, no por vanidad y orgullo, sino porque sabemos que caminamos con integridad. Y eso vale más que mucho dinero. Ser íntegros delante de Dios, íntegros, honestos con usted mismo y con las demás personas. Amén.